Esta tarde he estado aquí grabando un podcast con unos jóvenes maravillosos, interesantísimo, así que no te lo puedes perder. Buenas tardes, estamos en el segundo capítulo del podcast Me la vela para Amnistía y tengo aquí a 3 invitados muy concienciados con el activismo. Tenemos a María, que tiene 20 años y es scout y filóloga, a Carla, que tiene 18 años y es exportavoz del Sindicato de Estudiantes de Valladolid y también es scout, y a Eric, que tiene 29 años y es fundador de Soria Diversa, además de profesor de educación secundaria. Bueno, chicos, como ya sabéis, el tema que vamos a tratar hoy es el cine feminista y de la comunidad. Entonces, yo para empezar esta intervención quería haceros una pregunta que es ¿qué relación tenéis con el cine feminista y de la comunidad? ¿Y cuál es vuestra película referente en este tema y por qué? Empezamos por María. Bueno, buenas tardes, lo primero. Y nada, la verdad que mi relación con el cine en general es una relación como bastante amable y bastante tranquila. Yo consumo cine por ocio, aunque es verdad que, de todas las películas sacas algo y al igual que en cualquier otro tipo de arte, como puede ser pues la literatura, etcétera, siempre sacas puntos para los que reflexionar sobre temas como los que vamos a tratar hoy, y desde mi perspectiva como scout es una herramienta que utilizamos bastante con los niños para hacerles reflexionar, llegar a nuevos puntos de vista, comentarlo y tal. Entonces, bueno, es una relación bastante cercana que yo creo que es la habitual en nuestro siglo. Yo, por ejemplo, he empleado mucho el cine, quizás más las series, un poco para irme buscando en la ficción. Al final recuerdo estar sentado en mi escritorio y ver la serie de Glee y a lo mejor la lagrimita cuando de repente ves algo que sí que resuena contigo. Entonces para mí siempre ha sido como igual cualquier elemento cultural, ha sido esa búsqueda de mi persona. Mi recomendación, por ejemplo, es la película de 20.000 especies de abejas, española, principalmente porque creo que también puede ser una película bastante interesante un poco para las familias que acompañan a las infancias trans. Entonces yo creo que es un buen punto, muy amena además y trata el tema con una sensibilidad muy, muy especial. Yo quizás soy un poco más afín a las series que lo que es al cine, pero creo que es una muy buena manera de descubrirte tanto a ti mismo como descubrir cosas que no sabías que existían, ya sea porque en tu familia no te lo han enseñado, porque no has tenido referentes. Yo, por ejemplo, para mí Heartstopper fue una serie que me llegó mucho porque generalmente no están retratadas las relaciones de personas del mismo género, digamos de una manera bonita, de una manera inocente, de una manera que puede llegar al corazón muy fácilmente y ver tanto a Charlie y a Nick como a Darcy, ahora no me acuerdo del nombre de la otra chica, pero verlas a ellas juntas, verlos a ellos juntos, como que me tocó muchísimo el corazón. Claro, porque enlazando un poco con vuestra experiencia en el activismo, vosotros, en vuestra opinión personal, ¿pensáis que el cine es tan solo entretenimiento o que puede cambiar la forma en la que pensamos en cuanto a derechos humanos, experiencias? ¿Qué pensáis? Yo creo que el cine tiene un papel muy importante en la sociedad. Evidentemente tiene un punto pues, de ocio, entretenimiento y de pasárselo bien y relajarse, pero me parece curioso e importante decir que realmente no todo el cine entretiene. Hay películas que están hechas pues, con otro tipo de objetivos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una película que se estrenó hace relativamente poco, la de La hermanastra fea, que no es un cine pensado para el entretenimiento. Yo cuando fui al cine a verla
fue duro. Hubo momentos en los que tuve que cerrar los ojos. Entonces, el cine no es solo entretenimiento. Yo creo que tiene también un poco la obligación de poner en el foco cosas importantes, ¿no? Para hacernos reflexionar. No sé qué pensáis vosotras. Sí, por descontado. Un poco la respuesta rápida siempre es el no, obviamente no. Tampoco me parece mal que vaya cine o parte del cine que sea directamente hacia el entretenimiento, porque al final, oye, también todo el mundo puede tener unas vidas difíciles, complicadas, y tener ese momento de escape, ese momento de decir, mira, me voy al cine y desconecto ya de todo, también me parece relevante, pero quizás también eso es la parte de que lo personal es político, que ver otras vidas, de repente sentirte conectado con una historia, con algo que resuene dentro de ti, me parece de las cosas más importantes y más esenciales, y que hay muchos autores y muchos cineastas en general que buscan ese clic en la gente y que generan esa pequeña chispa que puede generar cambios bastante importantes en la sociedad. Yo creo que incluso se pueden juntar las dos cosas, porque, por ejemplo, una película así que se me viene ahora a la cabeza, Bottoms, es una película que sí, es queer, pero es una película estilo camp, que está centrada en el humor. Si bien los personajes son abiertamente queer, no se centra en que son queer, pero a la vez está haciendo activismo por ello. Y tiene un humor muy simple, pero a la vez muy divertido. Y yo creo que es una película muy bonita porque junta activismo con entretenimiento. A mí se me viene a la mente una serie que se llama Las de la última fila, tampoco tiene muchos años. No sé si entretenimiento es la palabra que la define, pero bueno, es verdad que pasas un buen rato y además pone en el foco pues la amistad entre un grupo de amigas. También hay una relación de dos mujeres y es la viva imagen de la sororidad. Si no lo habéis visto, yo os invito a que la veáis porque me parece buenísima. Bueno, estáis poniendo muy buenos ejemplos. Y durante un tiempo el cine ha invisibilizado a ciertos colectivos o ciertas situaciones. ¿Vosotros, en vuestra experiencia personal, os habéis sentido invisibilizados durante la infancia, la adolescencia, diferentes etapas, por no haber tenido a lo mejor referentes en el cine con los que os identificarais, que fueran como vuestro personaje safe place? Y si podéis recomendar buenas representaciones como modelos a seguir de películas para las nuevas generaciones. Otro obvio sí. El cine, las series y todo siguen invisibilizando a algunos colectivos. Hay algunos que ya tenemos muchísimos ejemplos. El colectivo gay en general tiene muy buenos ejemplos de representación bonita. El que habéis mencionado antes de Heartstopper me parece una de las relaciones más inocentes y bonitas, esa adolescencia que muchos hemos perdido y no hemos podido disfrutar, y que de hecho muchas personas del colectivo que ya somos más mayores vemos esa serie con ese sentimiento de ¡ay, qué bonito! Qué bonito también que las nuevas generaciones también tengan este reflejo, y sobre todo también un reflejo de una representación positiva, pero todavía quedan muchísimos colectivos que están infrarrepresentados. Las lesbianas, por ejemplo, tienen muy pocos ejemplos, y sobre todo muy pocos ejemplos felices y de protagonismo, porque vale, sí, Heartstopper tiene ejemplos, pero al margen de que sea una serie coral, el foco está en Nick y Charlie, que es esa relación que es muy bonita, obviamente, pero mujeres protagonistas, pocas. Hablé hace no mucho de las series de Orange is the New Black o de Vis a Vis, y por ejemplo, al final, el mensaje que te están lanzando ahí es como, vale, sí, aquí tenemos en representación lésbica, pero ¿en qué contexto? En el contexto de la cárcel. Es como, pues antes nos mataban, ahora nos meten en la cárcel. A lo mejor hay que cuestionarse un poquito aquí esta representación, pero a mí, por ejemplo, me falta mucho, que claro, al final es algo que me atraviesa a mí, de representación de hombres trans o de... aparte de que me parece que todavía hay mucho que hacer de las infancias trans, pero hay quizás más sobre representación de mujeres trans, que genial, porque al final sufren las violencias más duras, pero no sé, me falta mucho en general en el colectivo trans, por ejemplo. Uh-huh. A mí me parece también interesante con las series ahora que has mencionado. Es cierto que en series como Vis a Vis hay bastante representación lésbica, pero yo me pregunto, si fuesen cárceles mixtas, ¿habría esa representación lésbica? Es decir, no hay hombres en la serie, o hay muy pocos, pero si fuesen cárceles mixtas,
Es una pregunta que creo que tengo la respuesta, creo que mi respuesta, yo creo que no la habría. Pero bueno, no sé. O sea, yo siempre he buscado el cine y las series como una forma de representación. Siempre he buscado como mi huequito de buscar quién era a través del cine. Entonces, me parece bastante importante, pues eso, esa representación. Y una serie que me parece también, que yo creo que nos ayudó, al menos a los adolescentes de mi generación mucho, fue Sex Education. Porque es una serie de bastantes temporadas que visibiliza un montón de realidades y ya simplemente el ponerle el nombre me parece muy importante. Bueno, en relación con lo que hablaba Eric, yo quiero comentar algo que pasa mucho, o bueno, pasaba porque empieza cada vez a pasar menos, que es lo que llamamos el síndrome de la lesbiana muerta, que es que cada personaje sáfico que aparece ya sea en una serie o en una película, siempre como que acaba teniendo un final, o acaba muerta, o acaban separadas, acaban, pues, digamos, no mentalmente bien. Y todo esto también viene un poco a raíz de lo que pasó de un código que hubo en Estados Unidos entre 1930 y 1968, que es el Código Hays, que prohibía que hubiera representaciones, ya no solo queer, pero aquí me voy a centrar en lo queer, que hubiera representaciones queer tanto en cine como, bueno, por aquella época no había series, pero... Y si era una representación, tenía que ser una representación que o acabara muy mal o que fuera totalmente encubierta, como por ejemplo también por ejemplo en La Sirenita, el personaje de Úrsula está totalmente queer-coded. Y de hecho, la persona que le pone voz, tanto en audio en inglés original y audio latinoamericano, son personas que eran durante aquella época abiertamente queer. Pues los ejemplos que estáis poniendo están genial, porque yo entiendo ese punto de que ya no solo quieres representación, sino que quieres una buena representación, no que solo haya lesbianas en las cárceles o las lesbianas no puedan tener un final feliz, siempre tenga que morir una o que desaparecer. Entonces yo creo que es muy interesante los ejemplos que habéis dado y que son muy inspiradores para las nuevas generaciones. Porque yo creo que no importa solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Yo creo que todos vosotros conocéis muchos casos de abusos en grabaciones de películas, de series. Entonces, ¿cómo creéis que deben tratarse ciertos temas que pueden herir la sensibilidad del espectador? Abusos sexuales, violencia... ¿Cómo lo abordaríais? Y si podéis poner algún ejemplo de una buena representación en el cine y una muy mala representación de estas experiencias en el cine. Yo creo que no hay una respuesta única. O sea, creo que hay muchas formas de hacerlo y muchas formas de acertar. Si yo tuviese que hacerlo, teniendo en cuenta que no soy experta, probablemente lo que haría sería primero preguntarme qué personas pueden sentirse heridas, les puede provocar algún tipo de conflicto la película que vaya a hacer o lo que sea, y luego preguntarle a ellos, oye, ¿cómo os gustaría que contase vuestra historia? Y dejarme guiar un poco, porque al final, cuando no has vivido una cosa, muchas veces necesitas que alguien te explique cómo fue, ¿no? Sobre todo si quieres además llegar al público y transmitir pues, lo que realmente la gente siente. Y bueno, se habla mucho de esta película, se está hablando mucho de esta película, pero me parece que Sorda es un ejemplo que ilustra esto muy bien porque, bueno, la protagonista es una actriz sorda. Entonces yo creo que ese es el ejemplo perfecto, que además ahora está en todas partes. Sí, sí. A mí me parece eso, que le falta mucho cuando hay gente que se atreve a tratar ciertos temas. Lo que yo creo que hay que cuidar mucho es esa sensibilidad y lo que has dicho tú de estar en contacto con estos colectivos y asegurarte de que la mirada que tú estás dando es una mirada acertada.
Por ejemplo, también otra película que está ahora y que ha sido muy sonada es Cumbres Borrascosas, un poco esa mirada de la mujer y el hombre, al margen de que te pueda gustar más o menos la película, yo creo que sí que da una mirada del erotismo de la mujer muchísimo más acertada que la de muchos señoros en ciertas películas que bien, tenemos 1000 millones de ejemplos. Yo quería dar un ejemplo ahí también un poco de lo que has dicho de una mala representación y buena representación dentro de la misma película, que era la película de Call Me By Your Name, en español es Llámame por tu nombre, me parece que la relación entre los dos hombres es bastante tóxica, aparte de que se juega un poco con esa diferencia de edad. Bueno, quizás una mala elección del actor que hace de más mayor, que se supone que era un hombre universitario y el señor ya tenía sus 35 tacos, es como, bueno, a lo mejor está un poquito mal elegido ya de serie, y me parece que es una relación bastante turbia, que juega el que tiene más edad juega con el chavalín, etc., pero luego tienen una parte, un pelín spoiler quizás, pero bueno, ya tiene suficientes años como para que no sea del todo spoiler. Hay una escena muy bonita y que es esa parte que me parece la más relevante, es esa conversación que tiene el padre con el hijo. Es un discurso precioso que a mí me parece que merece la película la pena solo por ese discurso, muy sensible de cómo un padre puede abordar este tema que a veces puede ser tan complicado con los hijos, y no sé, tiene esa sensibilidad que el resto de la película quizás se le va un poquito, pero esa escena merece la pena verla una y mil veces, la verdad. Bueno, yo aquí tengo dos ejemplos, uno que a mí me parece bastante bueno y otro que es un ejemplo horrible. Yo lo siento, pero es que la película La vida de Adele me parece totalmente horrible. Está hecha totalmente desde una mirada masculina, tanto los abusos que ocurrieron durante las grabaciones de las películas como todo lo que se ha destapado después de la película, y cómo está todo hecho desde totalmente una mirada masculina, tanto el deseo de los personajes como los estereotipos de género que tiene también, en plan, una chica totalmente femenina, mientras que la otra es como muy, muy masculinizada, y me parece que es como un muy mal ejemplo. Y luego, por otro lado, tengo otro ejemplo que me parece que es Bound o Lazos Ardientes, que además es una peli bastante... No es nueva, es de 1996, que a pesar de seguir teniendo... También hay que tener en cuenta la época en la que fue grabada, que todavía era los 90, y sí que tiene como ese rol de hay una que es más masculina y otra que es más femenina. Es muy buen ejemplo. Las escenas, digamos, eróticas no son para nada agresivas, de hecho están como más implícitas, no son explícitas, y no tiene un final, como digo yo, de síndrome de la lesbiana muerta. A mí un ejemplo de mala representación o quizás mala adaptación, no sé si la habéis visto y qué pensáis, pero es la película de Hamnet. A mí no me acabo de convencer porque me leí el libro y me encantó, y esperaba algo parecido en la película, y me parece que en el libro tenemos un protagonista femenino muy fuerte que lleva las riendas del argumento en todo momento, que enamora al que luego nos enteramos que es Shakespeare, que es una mujer mayor que él, que es una mujer que lleva eso en todo momento. Hay un capítulo en el que se narra la primera relación sexual que tienen, que a mí me parece muy esclarecedor porque ella es la que mueve el cotarro ahí. Y en la película pasa todo lo contrario. En la película no se menciona que él es 2 años más pequeño que ella, y a mí es que me parece clave. Y parece todo el rato que Shakespeare es el que busca eso, y que parece que Shakespeare es una persona como muy experimentada en eso del amor y que la cautiva y que es como una más de sus conquistas, y en el libro para nada es así. Y es que me parece que para un ejemplo que tenemos de representación femenina fuerte, de un personaje femenino fuerte, con carácter, que toma decisiones y que lleva las riendas de su propia vida, y lo adaptan a la película y hacen esto, a mí me decepciona un poco, la verdad. Bueno, enlazando con las ideas que habéis planteado de
conocer a tu comunidad, tratar de conocer a una persona que haya sufrido lo que se vaya a desarrollar en la película para poder plasmarlo de la mejor forma posible. Si hicierais una película activista, ¿vosotros qué tema elegiríais? ¿Sería un documental o algo más llevado a la ficción? ¿Y qué mensaje os gustaría transmitir al público? Bueno, yo quizás tengo más claro el tema, no tanto el formato. Trataría un poco lo que es la transición, la transición social de las personas trans. Es un poco como que la imagen que tenemos y también un poco la adultez trans. Porque yo ahora estoy haciendo esa transición, transición social con 29 años, que es como no es lo que tú te sueles imaginar. Te sueles imaginar a un niño, te sueles imaginar a un adolescente. No tienes esa imagen y al final yo me he tenido que enfrentar mucho a muchas ideas. No sé si es lo que estoy viviendo, no sé si es esas presiones estéticas que he tenido sobre mí, si es porque mi deseo es hacia las mujeres, no sé si estoy decidiendo yo esto o en realidad es impuesto. Es como tener que quitar capas y capas y capas de todo lo que he ido viviendo para llegar hasta el punto de decir, vale, es esto. Y luego ya te toca empezar a enfrentarte a cómo lo dices en este área, cómo lo dices en este otro área, cómo te vas enfrentando a tal. Porque claro, por ejemplo, trabajo en un instituto, ponte tú delante de 30 chavales a decir algo que es tan terriblemente íntimo, pero cómo te quitas o te privas de ser tú delante de ellos, o esta vida que estoy llevando yo ahora a lo Hannah Montana, en un sitio soy una cosa, en el otro soy otra. Y eso, por ejemplo, a mí me ha traído muchos problemas a nivel emocional. Es como finjo quién soy yo. Entonces llega un momento en el que esa parte psicológica yo no la he visto muy representada y yo creo que lo trabajaría un poco para hacer esa visibilidad un poco de esta realidad que estoy viviendo yo y que, por ejemplo, yo no he encontrado todavía en la ficción. Yo creo que también pensando un poco en la labor que hago, que está bastante relacionada con la infancia, y pensando en mi propia infancia, creo que la peli de mayor activismo que podría hacer sería una peli estilo Disney, poniendo un personaje protagonista que quizás no es a lo que los niños están acostumbrados, pero que pueden sentirse identificados con ellos, con ese personaje, y que pueden pues eso, formar un poco su identidad. Pues no sé, quizás poner por fin de una vez a una Elsa lesbiana, o a un niño trans, o no sé. Hay un montón de formas, no se está haciendo ninguna, o al menos que yo conozca, enfocada a la infancia, y me parece muy importante porque si bien en la adolescencia cada vez tenemos mayor representación y cada vez tenemos pues, más ejemplos, sigue sin haberla en los niños. Y los niños son personas que piensan, sienten, se relacionan y necesitan también pues, con quién sentirse identificado. Y hay que perder el miedo a hablar a los niños de ciertas cosas, evidentemente enfocado a su edad, pero que no hay que encerrarlos en una burbuja y sacarlos del mundo, que al final existen en el mismo mundo que nosotros y les pasan las mismas cosas. Evidentemente, pues a su edad, pero bueno, me parece como muy importante y me parece muy activista. Pues yo, fíjate, voy a poner de antemano que soy muy friki de la historia. Entonces, a mí me gustaría mucho contar la misma historia que se cuenta, por ejemplo, en Te estoy amando locamente, pero desde una perspectiva totalmente sáfica. Porque creo que nos falta mucho encontrar, sobre todo la historia de España, la historia sáfica que tiene España, que tiene mucha y está muy escondida, y creo que sería muy interesante contar esa parte que se tapó. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Habéis contado experiencias diferentes, pero a la vez que tienen puntos de conexión. Y bueno, muchas gracias a Amnistía por hacer esto posible, que seguro que a la gente le va a encantar. Y eso.
Esta tarde he estado aquí grabando un podcast con unos jóvenes maravillosos. Interesantísimo, así que no te lo puedes perder.